Damos toda rabá a Akadosh Baruj Hu, el Santo, bendito sea Él, quien nos ha devuelto el alma en nuestro cuerpo en esta mañana y claro, aprovechándola también para poder hacer las ceremonias, los rezos, las plegarias y toda la abodá de la mañana del Yom Shabbat. Así que es por eso que cada mañana, cuando nos despertamos, agradecemos al Creador del mundo que nos ha devuelto el alma a nuestro cuerpo. Eso significa una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad de elevarnos espiritualmente hablando. Así que Shabbat Shalom, Boker Tov, buenos días, y de nuevo Shabbat Shalom en esta mañana de Shabbat, día 10 de junio del año 2023, y día 21 de Sivan, mes tercero todavía, del año 5783 de la creación del mundo. Todos los Bene Israel estamos en este día sagrado. Nos encontramos ahora mismo dentro del campo energético de luminosidad y de irradiación espiritual del Yom Shabbat. Pues sabemos que el Yom Shabbat, el Yom Shvi'i, más allá de ser un día de la semana, el Shabbat es un reino espiritual, una dimensión espiritual, un mundo energético que se manifiesta en nuestro mundo físico cada 7 días. Así que le damos toda rabá al Creador del mundo también, que nos da ese honor de poder celebrar el Yom Shabbat. Y por supuesto, al estar dentro de esta energía y luminosidad del día sagrado, estas energías y esta luz divina nos purifican de toda la carga energética negativa y por ende esta misma luz sagrada nos eleva a nuevas alturas espirituales. Así que nuevamente Shabbat Shalom para todos nuestros Talmidim y Haverim en cualquier lugar de nuestra dispersión mundial. Bien, retomando ya para continuar con el desarrollo de la parashá de la semana. Este día, como sabemos, estamos cubriendo, desarrollando, develando secretos de Torah de la parashá número 36, la parashá Be'aloteja, en la cual, como lo vimos anoche, se nos llama a encender velas, a elevar velas, a activar esa luz interna que hay en cada uno de nosotros. Y esto lo aclarábamos en la primera clase de esta parashá, para encender la sefirot del árbol de la vida que hay en nuestro interior, o para encender las velas espirituales de la menora que está en nuestro interior. Esto lo logramos mediante acciones de Torah, mediante el estudio y la práctica de la verdad, de la Emet de Akadosh Baruj Hu, accionando sobre la base de las enseñanzas de la Torah que el Eterno entregó a Moshe en el Har Sinai y las cuales nos transmitió a todos los Bene Israel. Así que para activar esas luces internas, esa sefirot que llevamos por dentro,
definitivamente es mediante el estudio de la Torá y el accionar con ella. Y sin faltar, por supuesto, la observancia del Shabbat, el guardar el Yom Shabbat y los Moadim, los días de fiestas anuales del calendario sagrado de la Torá. Imposible que alguien pueda llenar su vasija de luz divina si no observa el Yom Shabbat. Imposible que una persona pueda llenar su vasija de luz divina si no celebra los Yamim Tovim, las festividades anuales de la Torá, porque los Shabbat y los Yamim Tovim, los días buenos, los días festivos, son días propicios donde el fluir de la luz divina se pone más de manifiesto sobre nosotros, y es ahí, en la medida que nosotros santificamos esos días sagrados, es así como también las sefirot en nuestro interior son activadas, son encendidas, y esa llama se eleva. En este sentido, o es en este sentido que en nuestra parashá de hoy, en el capítulo 9 del Sefer Bemidbar, libro de Números, la siguiente temática que tenemos es el Pesach Sheni. El Pesach Sheni. Traducido al español es el Pesach segundo o el segundo Pesach. Y es este capítulo 9 de Bemidbar, libro de Números, es con el cual vamos a continuar desarrollando la parasha de la semana en esta mañana. Así que el Pesach Sheni. Al decir entonces la Torá, el Pesach o el segundo Pesach, eso nos dice que hay un primero, por supuesto. Si ahora se nos viene a hablar de un segundo, es porque hay un primero. El primer Pesach, como sabemos, es el día 14 de Nisan, mes primero del calendario de la redención. Esa es la fecha establecida por el Creador del mundo para el primer Pesach, día 14 de Nisan, calendario de la redención. Siempre siempre hay personas que nos dicen, pero ¿y por qué celebran entonces Pesach la noche del día 15? La respuesta es obvia. El corbán, la ofrenda, el sacrificio, el cordero ciertamente es ofrecido o era ofrecido en los días del santuario el día 14 por la tarde. Y ya a la noche ya es el día 15, que es cuando se comía esa carne del cordero que era sacrificado el día 14. Entonces, el segundo Pesach, la pregunta es, ¿y por qué es que el Eterno estableció un Pesach segundo? ¿Y para quiénes es este Pesach Sheni? Porque si ya hemos celebrado Pesach en el mes primero, quienes lo celebramos, por supuesto que ya no debemos hacerlo en el mes segundo. El Pesach Sheni es para determinadas personas que por haber razones de
peso, no por negligencia, no por indolencia, no por desinterés, no, es para personas que por razones de gran peso que no pudieron celebrar Pesaj en el mes primero, deben de hacerlo en el mes segundo, en el mes de Iyar. Entonces, ¿para quiénes es entonces el Pesaj Sheni o el segundo Pesaj? Bueno, que la Torah nos lo diga. Abrimos el Sefer Bemidbar, libro de Números, capítulo 9, y leemos. Dice del versículo 1 en adelante, leemos en español: Habló el Eterno a Moshe en el desierto de Sinai en el segundo año de su salida de la tierra de Mitzrayim, en el mes primero, diciendo: Los hijos de Israel celebrarán Pesaj a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y habló Moshe a los Bene Israel para que celebrasen Pesaj, pues había llegado el mes primero, mes de Nisan. Estamos hablando del calendario hebreo. Celebraron Pesaj en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinai, conforme a todas las cosas que mandó el Eterno a Moshe. Así hicieron los Bene Israel, y celebraron Pesaj en el desierto. El único Pesaj en 40 años en el desierto. Versículo 6. Pero hubo algunos que estaban impuros a causa de muerto, y no pudieron celebrar Pesaj aquel día. Y vinieron delante de Moshe y delante de Aarón aquel día. Y le dijeron a aquellos hombres: Nosotros estamos impuros por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer el corbán de Pesaj a su tiempo entre los Bene Israel? Y Moshe les respondió: Esperad y oiré lo que ordena el Eterno acerca de vosotros. Y el Eterno habló a Moshe diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: Cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere impuro o inmundo a causa de muerto, o estuviere de viaje lejos, eso es espiritual, eso no es físico, celebrará Pesaj al Eterno en el mes segundo, en el mes de Iyar. A los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura o matzot, y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de Pesaj la celebrarán. Entonces el Pesaj Sheni es para personas que por razones de peso no pudieron celebrar en el mes primero la festividad del Eterno. Sobre el Pesaj Sheni nos dicen los sabios, y sí hay algo que nos abarca a nosotros, aunque ya hemos celebrado el Pesaj primero. Dicen los sabios: el 14 del mes de Iyar, mes segundo,
es llamado Pesach Sheni, segundo Pesach. Efectivamente, en la época del templo, cuando se ofrecía el sacrificio de Pesach, el Corbán Pesach, la Torá daba la posibilidad a toda persona que no había podido ofrecer el Corbán Pesach en su tiempo, o sea, el 14 de Nisan por la tarde, debido a un impedimento provocado por un estado de impureza o alejamiento, de reemplazarlo por un sacrificio que debía ofrecer un mes después, el 14 de Iyar, llamado Pesach Sheni, segundo Pesach, y que se celebraba también con la consumición de matzá y de maror, panes sin levadura y hierbas amargas. Además nos dicen los sabios, Pesach Sheni no es considerado hoy en día, Pesach Sheni no es considerado como un día de Yom Tov o de Hol HaMoed, pero puesto que en la época del Bet HaMikdash, el templo, revestía el carácter de un día de fiesta para aquellos que aportaban el Corbán Pesach, hoy, esta fecha, escuche, conserva su valor y es señalada por la supresión de Ta'anun en las oraciones. Y esto es importante que lo aprendamos hoy, si no lo sabíamos. Si usted ya celebró Pesach en el mes primero, cuando viene el 14 de Iyar, el mes segundo, que corresponde o correspondía al segundo Pesach, en ese día, por ser y con tener cierta connotación sagrada, ese día no se dice Ta'anun. ¿Y qué es eso? Ese día se suprime, se anula aquella parte de los rezos que hacemos, tanto durante el día como en la noche, que decimos, hemos pecado, en español, hemos cometido esto, hemos hecho allá, hemos transgredido por aquí, hemos robado, hemos mentido. El Ta'anun, el Vidui. En el día 14 de Iyar, por razón de que es la fecha cuando se celebraba el Pesach Sheni, el día 14 de Nisan no se dice Ta'anun. Y eso es importante que lo sepamos todos. Así que aunque ya hayamos celebrado el primer Pesach, en el mes siguiente, cuando viene el 14 de Iyar, debemos recordar esa fecha que era en aquellos días del templo muy especial para aquellos que no habían celebrado el Pesach primero, y a manera de recordarlo y de conectar con ese evento, no decimos Ta'anun. Otra enseñanza. En Pesach Sheni, y es muy importante que lo aprendamos hoy si no lo sabíamos. En Pesach Sheni se suele comer la matzá que sobró de Pesach, en recuerdo del Corbán Pesach que se consumía con la matzá. ¿Qué es lo que nos están diciendo los sabios? Usted compró su paquete de matzá para celebrar Pesach en el mes primero, pero no se terminó la caja. No es cuestión que la va a guardar y va a decir, la voy a alzar para el siguiente año. De seguro, y cabe la posibilidad que no le aguante, que se le arruine en el camino, por diferentes razones. Entonces, la matzá que nos sobró
de la noche de Pesaj deben de consumirse en la época del Pesaj Sheni. Es lo que nos dicen los sabios. En Pesaj Sheni se suele comer la matzá que sobró de Pesaj. En recuerdo el Corbán Pesaj que se consumía con la matzá. Tengamos siempre presente esto. Ahora, otra enseñanza sobre el Pesaj Sheni, y lo decíamos anoche y siempre hemos hablado al respecto, la Torah toda está codificada. Lo que tenemos a la vista de la Torah cuando abrimos son historias, historias y más historias, pero ese es el cuerpo de la Torah. Ese es el ropaje, la vestimenta que oculta o que esconde la Sitre Torah. La Torah oculta, la escondida, los códigos. Y siempre decimos, y los cabalistas nos lo dicen a cada rato, así como nosotros, nuestro cuerpo físico es la vestimenta, el ropaje o la cubierta para el alma que está dentro de nosotros, de la misma manera las historias de la Biblia, los relatos, los cuentos, las parábolas, las historias, ese es el ropaje o lo que envuelve el alma de la Torah. La Torah oculta los códigos que están dentro. En ese sentido, hablar de Pesaj Sheni, acá tenemos también la enseñanza de las migraciones del alma. Ahora si lo vemos a nivel literal nada más diremos, pero ¿y dónde está eso? Es que lo que tenemos a la vista es el ropaje físico. Pero en el Pesaj Sheni tenemos la enseñanza de las Gilgulim Neshamot, las migraciones del alma o de las almas, la metempsicosis y más conocidas como las reencarnaciones. Hablar de reencarnaciones, por supuesto, es hablar de una de las áreas de bondad, de gracia y de misericordia del Eterno para cada uno de nosotros. No es nada malo, no es nada negativo, son oportunidades nuevas que el Eterno nos da, tanto para que rectifiquemos lo que en vidas anteriores no hemos hecho bien, como también para que podamos agrandar méritos para el mundo venidero. Entonces, en el Pesaj Sheni tenemos escondida u oculta la enseñanza de las reencarnaciones, que por supuesto el alma reencarna muchas veces. Y si me preguntan, ¿hasta cuántas veces? Es un tema cabalístico que por un lado se dice esto, por otro lado se dice acá, pero lo más interesante es que en la medida que el alma baja, viene, desciende del mundo de la luz divina y aprovecha ese viaje espiritual a Malhut, el reino físico, el alma puede venir muchísimas veces y tomar cada vez diferentes cuerpos, obviamente. Muchísimas veces. Toda vez que el alma sepa aprovechar los diferentes viajes, el alma puede emigrar muchísimas veces. De hecho, sabemos de la Parashá Mishpatim que en el Zohar HaKadosh se aborda de lleno el tema de la
de las reencarnaciones, allí nosotros aprendemos que el alma durante los 6,000 años estará bajando, estará viniendo, estará reencarnando. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Oportunidades nuevas. Y de eso trata la enseñanza del Pesach Sheni. Nuevas oportunidades para hacer lo que ayer no hicimos. Nuevas oportunidades para corregir lo que ayer hicimos mal. Los sabios místicos, los cabalistas sobre esto nos dicen acerca del Pesach Sheni. Nos dicen, así como la observancia de Pesach corresponde a un evento histórico, nuestra vida es afectada por las acciones que realizamos en un pasado cercano o incluso en vidas pasadas. Esto a veces puede hacernos difícil el cumplimiento de cierto trabajo, dado que no solo estamos afrontando nuestra corrección en esta vida, sino también nuestra corrección acumulada de vidas pasadas. Esto de acuerdo al Zohar HaKadosh. Leo de nuevo. Así como la observancia de Pesach corresponde a un evento histórico, nuestra vida es afectada por las acciones que realizamos en un pasado cercano o incluso en vidas pasadas. Esto a veces puede hacernos difícil el cumplimiento de cierto trabajo, dado que no solo estamos afrontando nuestra corrección en esta vida, sino también nuestra corrección acumulada de vidas pasadas, de acuerdo al Zohar. Así que, amigos míos, la enseñanza de Pesach Sheni tiene que ver que algo que no hicimos en el viaje anterior, se nos da la oportunidad en un nuevo viaje del alma para que sí ahora lo hagamos. O un error, errores, que cometimos en viajes pasados, que los corrijamos, que hagamos tikkun en este nuevo viaje del alma. De hecho, cada uno de nosotros estamos ahora mismo, no sé por cuál viaje del alma vamos ya, pero desde el momento en que estamos hoy acá, en Malhut, en este reino físico, nuestra alma encarnada en este cuerpo que ahora tenemos, es porque se nos están dando nuevas oportunidades. Y Baruch Hashem por ello. Nos dice el versículo 9 al 14, avancemos. Y el Eterno habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere impuro por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, eso es lejos de la Torah, no es otra cosa, y que después vuelve, celebrará Pesach al Eterno. En el mes segundo, o sea, el mes de Iyar, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán. Con panes sin levadura, o sea, matzot, y hierbas amargas, maror, la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de Pesach, la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar Pesach,
la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo el corbán del Eterno. El tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare Pesaj al Eterno, conforme al rito de Pesaj y conforme a sus leyes, la celebrará. El extranjero, para que celebre Pesaj, tiene que ser circuncidado. De hecho, los Bene Israel, para celebrar Pesaj, por supuesto, que debe de hacerse en un estado circunciso. Y si morare con vosotros extranjero y celebrar el Pesaj al Eterno, conforme al rito de Pesaj y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. Sigamos. Después tenemos la enseñanza de la nube de la Shejina, la nube guiadora de nuestro pueblo durante los 40 años por el desierto. Este, por supuesto, es otro de los eventos sobrenaturales de nuestra Sagrada Torá. Desde el momento en que nuestros ancestros salieron de Mitzrayim, al nada más salir ya estaba la Shejina, estaban las nubes esperándolos, y una vez salieron de Mitzrayim entraron bajo el campo energético de las nubes de gloria. No nubes de las que conocemos, las nubes de gloria, las nubes de la Shejina. Estas nubes acompañaron a nuestros ancestros durante los 40 años por el desierto. Cuando nosotros abrimos las Nuevas Escrituras, el Rab Shaul, cuando escribe a una comunidad en Corinto, una comunidad de Torah, nos recuerda: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moshe fueron sumergidos en la nube y en el mar. Entonces, Israel, nuestro pueblo, durante los 40 años en el desierto, algunas veces le hemos dicho, no es que anduvieron errantes, perdidos o deambulando de aquí para allá. Nuestros ancestros, los 40 años por el desierto, fueron guiados. Y eso es lo que la Parashá nos viene a recordar hoy. Nuestros ancestros en el desierto fueron guiados. Después que el Mishkan, el tabernáculo, fuera edificado y la Shejina vino a morar dentro del Mishkan o del santuario, en tanto que la Shejina, en tanto que las nubes estaban sobre el tabernáculo, Israel vivía acampado en su sitio. Podía ser un día, semanas, meses e incluso años. Si la nube no se alzaba, Israel se mantenía acampado. Cuando la nube se alzaba, entonces entraban los Kohanim, Bene Aarón, para cubrir los muebles sagrados, y después entraban los Leviim, cada quien con su responsabilidad del mobiliario. Desarmaban el Mishkan, transportaban todo sobre sus hombros, o
carretas, como fue más adelante, y seguían la nube. A donde la nube se detenía, allí Israel acampaba. Entonces, nuestros ancestros por el desierto fueron guiados durante los 40 años. Así como el pastor guía a su rebaño. Dice el capítulo 9, versículo 15 en adelante. Leamos esto que estamos diciendo. Leamos y después desarrollamos. Bemidbar, libro de Números 9, 15 en adelante. El día en que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego, hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Versículo 18. Al pi Adonai, al mandato del Eterno, los hijos de Israel partían. Ve al pi Adonai, y al mandato del Eterno acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Eterno y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al pi Adonai, al mandato del Eterno acampaban, ve al pi Adonai, y al mandato del Eterno partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al pi Adonai, al mandato o a la orden del Eterno acampaban, ve al pi Adonai, y al mandato o a la orden del Eterno partían, guardando la ordenanza del Eterno, como el Eterno lo había dicho por medio de Moshe. Sobre esto nos dicen los sabios. Nos dicen los sabios. En el desierto el pueblo se movilizaba siguiendo a una nube durante el día. En nuestra vida actual no tenemos una nube que seguir. Y a menudo no tenemos liderazgo en absoluto. Nuestra nube son los mensajes internos,
los susurros suaves que recibimos diariamente y a los cuales no siempre escuchamos. En su lugar somos atraídos por el fuerte ruido que nos aleja de estos susurros suaves, los cuales son la voz de la luz guiándonos. Esta sección despierta nuestro deseo de estar abiertos y escuchar los suaves susurros de la luz. Entonces, Akadosh Baruj Hu nos sigue guiando, Talmidai Haverai. Él no ha dejado de guiarnos. Y esa es la enseñanza de la parashá de hoy. Si bien es cierto, como nos dicen los cabalistas, hoy en día no tenemos una nube a la cual seguir. Y en ocasiones no tenemos liderazgo sólido o liderazgo a seguir. Pero eso no significa que estemos desamparados. No significa que Akadosh Baruj Hu no nos siga guiando por el desierto de la vida. Solo que hoy la manera de dirigirnos o de guiarnos es diferente, pero la guianza siempre ahí está presente. Por eso reitero, en el desierto el pueblo se movilizaba siguiendo a una nube. En nuestra vida actual no tenemos una nube que seguir. Y a menudo no tenemos liderazgo en absoluto. Entonces, ¿cómo somos guiados? Nuestra nube son los mensajes internos. Akadosh Baruj Hu todos los días nos está hablando en nuestro interior. Nuestra nube son los mensajes internos, los susurros suaves que recibimos diariamente y a los cuales no siempre escuchamos. En su lugar somos atraídos por el fuerte ruido que nos rodea de estos susurros suaves, los cuales son la voz de la luz, guiándonos. Esta sección despierta nuestro deseo de estar abiertos y escuchar los suaves susurros de la luz. En la Cábala, por supuesto a la base del Zohar, para referirnos a Akadosh Baruj Hu, muchas veces nos referimos a Él como la luz divina. No estamos hablando, cuando decimos la luz o la luz divina, no estamos hablando de nadie o de nada más, sino de Akadosh Baruj Hu. Ese es un nombre, término, palabra, no sé cómo llamarle, toda vez que en el mundo místico de la Cábala, del Zohar, se habla de la luz, se está hablando de Akadosh Baruj Hu. El Rab Shaul, el Rab Yohanan, cuando escribe sus cartas, él lo escribe de esa forma también. Dice, Hashem es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Hashem es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces,
toda vez que nos dirigimos o nos expresamos o hablamos de la luz, nos estamos refiriendo a Akadosh Baruj Hu. Ahora, en estos versículos que hemos leído acerca de cómo la nube guiaba a nuestros ancestros por el desierto, 6 veces se nos dice al pi Adonai, por mandato del Eterno, o por la orden del Eterno acampaban, o por la orden del Eterno partían. Y 6 veces se nos dice al pi Adonai en hebreo. Al pi Adonai, al pi Adonai, al pi Adonai, al pi Adonai. Al mandato del Eterno o por la orden del Eterno partían. Bueno, al respecto, y quiero que veamos otra enseñanza sobre esto. Dicen los sabios, de acuerdo a la palabra del Eterno, los hijos de Israel viajaban, y de acuerdo a la palabra del Eterno, ellos acampaban. En hebreo dice, al pi Adonai ve al pi Adonai. Esa es la forma que está escrito en hebreo. En español es que leemos, de acuerdo a la palabra del Eterno, los hijos de Israel viajaban, y de acuerdo a la palabra del Eterno, ellos acampaban. Dicen los sabios, ¿por qué las palabras al pi Adonai o al pi Hashem? Que significa de acuerdo a la palabra, de acuerdo al mandato, de acuerdo a la orden del Eterno. ¿Por qué son repetidas 6 veces a lo largo de 5 versículos que estudian los viajes y el acampar del pueblo judío? ¿Por qué es que se repite 6 veces al pi Adonai ve al pi Adonai? Y nos dicen los sabios. Esto enseña que es imperativo para un judío que constantemente ponga de manifiesto que sus esfuerzos tendrán lugar im irtze Adonai, si el Eterno quiere. O Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno. Por ejemplo, un viajero debe decir, yo viajaré Bezrat Hashem en tal y tal día, y espero llegar allí im irtze Hashem en tal y tal día. Cuando arriba debe decir, llegué Bezrat Hashem, y espero irme im irtze Hashem en tal y tal día. Ya vamos a leer de nuevo. Solo quiero agregar algo. Esto de invocar al Eterno para nuestros proyectos, planes, actividades. Decir im irtze Adonai o im irtze Hashem o Bezrat Hashem, más que una expresión religiosa, es una invocación a los mundos superiores. Sí. Cuando usted dice para un proyecto, una actividad determinada, im irtze Adonai o im irtze Hashem,
usted ya envió a los mundos de arriba esa invocación. Y de los mundos superiores dicen, me ha tomado en cuenta. Por lo tanto, yo le asisto. Yo le asisto. Yo le acompaño. Ahora, eso de decir si el Eterno lo permite, si el Eterno quiere, para muchos, principalmente, lo digo con respeto, principalmente jóvenes, al estar con otros jóvenes, máxime si no son de la fe, les suena un poco embarazoso, penoso, estar diciéndole a sus amigos para sus propios proyectos, Im Irtze Adonai o Bezrat Hashem. Yo le sugiero, le aconsejo a todos, haga de lado eso. ¿De qué van a decir de mí? Es que voy a sonar un poco religioso, religiosa. Voy a sonar un poco anticuado, anticuada. En pleno siglo XXI voy a sonar extraño, algo como religioso, religiosa. Haga de lado es el que dirán. De hecho, y eso pues es comprobado, que en la medida en que usted libremente pone al Eterno en primer lugar, las personas le escuchan. Y después, no siempre, pero buena parte de gente termina adoptando nuestra manera de hablar. Por ejemplo, yo digo a menudo, bendito el Eterno, que tal cosa. Si el Eterno aquí, y de repente los que están a la par mía, que no son de Torah, al rato estoy oyendo que dicen, bendito sea el Eterno, que tal cosa. Y ya se les queda. Eso yo lo vivo. Lo vivo constantemente. Y uno sigue siendo, sí, es que el Eterno aquí, de repente las personas dicen, el Eterno también. Entonces, para toda actividad, proyecto, plan que usted vaya a hacer, sea a corto, a mediano o a largo plazo, eleve a los mundos superiores la invocación Im Irtze Adonai o Im Irtze Hashem, que significa si el Eterno quiere. O diga también Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno. Haciendo esto, reitero, usted envió desde Malhut a los mundos superiores una invocación. Y en los mundos de arriba dicen, me ha tomado en cuenta. Pide mi ayuda, reconoce que yo soy su ayuda, que en mí está su ayuda. Ahora vienen los mundos superiores y dicen, entonces asistámosle, ayudémosle. Ve acá. Aquí dice, Im Irtze Hashem. Usted puede decir, Im Irtze Adonai. Usted decide de qué forma pronuncia el nombre del Creador. Im Irtze Hashem. Im Irtze Adonai. Como usted decida pronunciarlo. Miriam Maldonado de López
diga Im Irtse Adonai. Lorena Herrera, diga Im Irtse Adonai. Lisette de Barrera, diga Im Irtse Adonai. O Im Irtse Hashem. Doris de Ponce, diga Im Irtse Adonai. O Im Irtse Hashem. Lucy Jiménez, diga Im Irtse Adonai. O Im Irtse Hashem. Gilma Escobar, diga Im Irtse Adonai. O Im Irtse Hashem. Im Irtse Adonai. O Im Irtse Hashem. Si el Eterno quiere. Cuando hacemos esta invocación, mire, nosotros estamos acá en Malhut, la Sefirá Malhut. Cuando acá abajo nosotros decimos Im Irtse Adonai o Im Irtse Hashem, esa invocación subió hasta los mundos superiores. Entonces estos son activados y viene la asistencia para nosotros. O cuando de acá de Malhut nosotros decimos Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno, de acá enviamos hacia los mundos de arriba, enviamos esa invocación, y en los mundos superiores, esa invocación es recibida y dicen, asistámosle. Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno. Y esto no nos hace religiosos, esto nos hace conscientes de que necesitamos la ayuda divina. Que si no es por la ayuda divina, imposible que las cosas no salgan bien. Esta es la de México. ¿Sí? Así que Margarita Rivera Valles, ahí en Querétaro, México, DF, aprenda a decir Im Irtse Adonai, o Im Irtse Hashem, o Bezrat Hashem, con toda libertad. Y eso es de donde lo aprendemos. De la parashá de hoy. ¿Y por qué es que seis veces se nos está diciendo al pi Adonai, al pi Adonai, al pi Adonai? Pero, además de eso, en la carta que escribió Jacob, mal traducido al castellano como Santiago, en el capítulo 4 de la carta de Jacob, mal traducida como Santiago, capítulo 4, versículo 13 nos dice: Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos o negociaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida?
Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería decir, si el Eterno quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. ¿Cómo hay que decir entonces? Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y negociaremos y ganaremos. Haciendo planes nosotros para mañana o para el año siguiente, cuando no sabemos qué puede ocurrirnos, Haz Shalom, de un rato a otro, de un segundo a otro. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Eterno quiere. ¿Sabe cómo dice en hebreo? En hebreo dice, Im irtze Adonai. Así dice en hebreo. En lugar de lo cual deberías de decir, Im irtze Adonai. Si el Eterno quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Tito Marroquín. Johanan ben Abraham. Aprende a decir Im irtze Adonai. O di Bezrat Hashem. Entonces, cuando nosotros hacemos esa invocación, oiga, si con solo decir eso, ya la hicimos. Ya la hicimos. Y si a usted le oye decir a alguien que no es de la fe hebrea, y usted dice, Im irtze Adonai, o Bezrat Hashem, que no le dé cuidado si hablan mal de usted. De hecho, a veces dicen las personas, ¿y eso de dónde lo han sacado? ¿Y eso de dónde lo han sacado? Bueno, si estoy diciendo que esto es lo que está escrito, esto es lo que está escrito en las Nuevas Escrituras. Solo, por supuesto, hay que leer un poco de hebreo y se va a dar cuenta uno que en Jacob, capítulo 4 y su versículo 15, así está escrito en hebreo, Im irtze Hashem, o Im irtze Adonai. Y digo esto porque a veces la gente tiende a decir, ¿y eso de dónde lo han sacado? Eso no está en la Biblia. Bueno, sí está, pero en la lengua hebrea. Es como, a veces uno le dice a las personas, Shalom. Ahora le cambian a uno. No se dice así. Se dice de esta manera. Y no lo dicen en la forma que ocupan ellos en sus religiones. Y dicen, y eso es Shalom, ¿de dónde lo han sacado? Si es de la Biblia. Y si yo solo me quedo en este momento con las Nuevas Escrituras, y no Yeshua dice, cuando entréis en una casa, decid, Shalom Aleichem. ¿Cómo hablaba Yeshua? Shalom Aleichem. Digan Shalom Aleichem. Shalom. Cuando el Rab Shaul escribe todas sus cartas, en español leemos, gracia y paz a vosotros. ¿Y cómo creen ustedes que dicen en hebreo? Gen, Lahem, Beshalom. O Gen, Beshalom. Gracia y paz a ustedes. Gen, Beshalom, Lahem. Gracia y paz a ustedes. Gen, Beshalom, Lahem. Gracia y paz a vosotros. Gen, Beshalom, Lahem. Gracia o bondad y paz para ustedes.
Entonces ahora vienen y nos dicen a veces, ¿y de dónde han sacado eso de Shalom? De la Biblia. Por supuesto que del hebreo de la Biblia. No de la Reina Valera de la Biblia. Pero eso es de la Biblia. De nuevo, aquí estamos nosotros, Malhut. Cuando usted dice, Im irtze Adonai, Im irtze Hashem, esa invocación subió hasta los mundos superiores. Y por lo tanto, de arriba viene la asistencia por cuanto en esa expresión nosotros estamos reconociendo nuestra dependencia del amo del universo, que sin él no se puede lograr nada. Y razón tiene Jacob en su carta. Eso está diciendo, voy a hacer, voy a ir, voy a... Si ni sabéis que sucederá de un rato a otro. En lugar de eso, dice Jacob, debería de decir, Im irtze Adonai, si el Eterno quiere. O también, Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno. Entonces los sabios nos dicen, es imperativo para un judío. No es si quiere o no. No, es imperativo para un judío que constantemente ponga de manifiesto que sus esfuerzos tendrán lugar en irtze Adonai, si el Eterno quiere, o Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno. Por ejemplo, un viajero debe decir, y es curioso de que el ejemplo que nos dan los sabios es lo mismo que aparece en las Nuevas Escrituras de la carta de Jacob que ya leímos. Por ejemplo, un viajero debe decir, yo viajaré Bezrat Hashem en tal y tal día, y espero llegar allí Im irtze Hashem en tal y tal día. Cuando arriba debe decir, llegué Bezrat Hashem, y espero irme Im irtze Hashem en tal y tal día. Así que Miriam Maldonado, Lorena Herrera, Lizeth de Barrera, Doris de Ponce, Lucy Jiménez, Gilma Escobar y todos, varones y mujeres, hombres y mujeres, hagamos nuestro esto. De hecho, es por nuestro propio bienestar. Bien, llegamos así al capítulo 10. Donde tenemos primeramente la orden del Eterno de elaborar 2 trompetas de plata. Y estas sí son trompetas. Aquí no es shofar, aquí son trompetas de plata. Y tanta enseñanza hermosa que tenemos en esto. De hecho, es casi, por decirlo así, es la continuación de todo lo que estamos diciendo. Con las 2 trompetas de plata, si básicamente es la misma invocación acá abajo para pedir ayuda arriba. Ya lo veremos. Imagínense que cuando los Kohanim sonaban las trompetas, entre otras razones, bueno, son varias las razones por las que la Torah dice que deben de elaborarse estas trompetas, 2.
Pero entre ellas, entre esas razones, es que cuando los Kohanim sonaban acá en Malhut, esas trompetas, ese sonido espiritual subía hacia los mundos superiores. Y de los mundos superiores venía la asistencia, la ayuda, el socorro, el auxilio aquí abajo. Entonces la enseñanza en todo esto de las dos trompetas es que un pequeño impulso en Malhut provoca una gran actividad en los mundos superiores. Esa es la enseñanza. Un pequeño impulso en Malhut, nuestro mundo físico, provoca una gran actividad en los mundos superiores. Un pequeño acto de Torah acá abajo, con ello hacemos que los mundos de arriba, que Akadosh Baruj Hu se manifieste, pero de una forma sobrenatural y a lo grande a nuestro favor. Y oiga esto, si solo un pequeño impulso es lo que los cielos te piden, no esperes un milagro sin antes hacer un pequeño impulso acá abajo. Difícilmente lograrás un milagro si antes no haces un impulso en Malhut. Tienes que hacer un impulso si quieres la respuesta en los mundos superiores. Y ese es un principio cabalístico. Que nada se mueve arriba si abajo no se le ha hecho el impulso primero. No hay actividad arriba si abajo no se ha activado algo primero. Y para eso, lo reitero, es algo pequeño lo que el cielo nos pide que hagamos para poder activar los mundos de arriba a nuestro favor. Solo nosotros damos un paso y el cielo da 1.000.000 de pasos. Nosotros movemos una piedrita así y el Eterno mueve toda la montaña, mueve universos. ¿Pero qué nos pide? Pequeños impulsos. Al hacer pequeños impulsos, oiga, activamos los mundos de arriba a nuestro favor. ¿Y en qué consisten los pequeños impulsos? Rezos, comer kosher, hacer Shabbat, hacer tzedakah, observar mandamientos. Oiga lo que nos dice el Zohar. En el Zohar leemos, ¿y qué es lo que voy a leer? Lo que el Eterno nos dice. En el Zohar leemos, ábreme una abertura tan estrecha como el ojo de una aguja, y yo abriré para ti las puertas del cielo. En el Zohar leemos, ábreme una abertura tan estrecha como el ojo de una aguja, y yo abriré para ti las puertas del cielo. Dame el impulso, activa abajo, haz algo. Provoca la reacción de los mundos de arriba, pero haz algo allá abajo. No importa que lo que hagas sea tan estrecho como el ojo de una aguja. Bueno, si el ojo de la aguja es tan chiquitito que a veces ni con lentes logramos verlo. Entonces, ¿qué nos pide el Eterno? Pequeños impulsos. En el Zohar leemos, ábreme una abertura tan estrecha como el ojo de una aguja, y yo abriré para ti
las puertas del cielo. Así que cuando usted y yo hacemos una plegaria, ya activamos, ya abrimos una abertura tan estrecha como el ojo de una aguja. Cuando usted y yo damos una tzedaká, ya hicimos una abertura tan estrecha como el ojo de una aguja. Cuando nosotros nos disponemos a estudiar Torah, hemos hecho una abertura tan estrecha como el ojo de una aguja. Ya con eso, Hashem nos dice, ahora yo abriré para ti las puertas del cielo. Pero se requiere de un impulso, si no, no funciona. Esto es igual como cuando nuestros ancestros salieron de Mizraim, salieron de Egipto y llegaron al Yam Suf, al mar de las cañas. Paró y todo el ejército de Egipto vino contra nuestros ancestros, o venía contra nuestros antepasados para hacer una carnicería, para matarlos a todos. Israel, cuando ve el mar delante y ve a los egipcios que vienen con toda la caballería, la infantería, la aviación, la marina, los tanques de guerra, etc., nuestros ancestros tuvieron temor. Clamaron al Eterno. Hashem le dijo a Moshe, di al pueblo que avancen. Sí, pero ¿qué estaba enfrente? El mar. Diles que avancen y yo abriré el mar. Y las enseñanzas internas nos dicen, entre otros, solo mencionaré uno, pero hay más. Hubo un personaje llamado Nachshon, de la tribu de Yehudá, además de Benjamín, del hijo de Benjamín, pero quedémonos con Nachshon. El Eterno dijo, avancen, y yo abriré el mar. Parecía de locos eso. Pero Nachshon se tiró al agua. Cuando se tiró al agua, él y otros, entonces ocurrió el milagro. Se abrió el mar. Si Nachshon no se tira al agua, ahí estuvieran esperando todavía que se abriera. O hubiera llegado el ejército de Faraón y se lo hubiera acabado. ¿Qué estaba pidiendo el Eterno para hacer ese gran milagro? Una acción. Y Nachshon de la tribu de Yehudá se tiró al agua. Cuando se tiró al agua él y otros, entonces el Eterno hizo el milagro. ¿Cuándo es que el Eterno abrirá las puertas de los cielos para ti? Cuando abras una abertura tan estrecha, aunque sea como el ojo de una aguja. ¿Cuándo el Eterno abrirá para ti las puertas de los cielos? Cuando acciones. Sobre la base de la Torah, en diferentes áreas o en específicas áreas. Acciona. Y esa es la enseñanza de las dos trompetas. Las dos trompetas de plata. Que ya lo dije, tiene diferentes funciones. Pero una de las diferentes es que cuando el pueblo vaya a la guerra, cuando esté en angustia, aquí en Malhut, en la tierra, en el mundo físico, y suenen las trompetas, ese sonido subirá. Subirá, 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 hasta los mundos de arriba, y de los mundos superiores vendrá la ayuda
para nosotros en el reino de la materia. Con solo decir Im irte Adonai, ya hicimos una abertura tan estrecha como el ojo de una aguja, y por lo tanto las puertas de los cielos el Eterno nos la abrirá. Con solo decir Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno, con esa abertura tan estrecha, ya provocamos una reacción a nuestro favor en los mundos de arriba para que se nos abran las puertas de los cielos. Y más, por supuesto. Veamos cerca de estas dos trompetas, capítulo 10, versículos del 1 al 10. 10 del 1 al 10. El Eterno habló a Moshe diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación. 1. Para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Espiritualmente hablando, las trompetas son los dirigentes de las congregaciones. Entre otras, las trompetas son los dirigentes de las congregaciones. Así que si el dirigente de la congregación te convoca, tienes que reunirte. Si el dirigente te convoca y tú, pudiéndolo hacer, no te acercas al llamado o a la convocatoria, pudiendo hacerlo, no lo haces, es un problema. De esto hablaremos en la otra clase. Hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del Ohel Moed. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los Coanim, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y vea esto, lo que estábamos diciendo. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Y seréis recordados por el Eterno vuestro Elohim, y seréis salvos de vuestros enemigos. Sigo con mi diagrama. Cuando el pueblo sale a la guerra, aquí en Malhut, y suenan las trompetas,
ese sonido místico, espiritual, asciende, sube, se eleva hasta los mundos superiores. Y los mundos de arriba, por el sonido de las dos trompetas que se elevó desde abajo, Akadosh Baruj Hu y las huestes celestiales se manifiestan trayendo salvación, liberación, derrotando a los enemigos de Israel. Solo con ese pequeño impulso de sonar las dos trompetas. Por eso dice el 9. Y cuando salierais a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Y seréis recordados por Hashem vuestro Elohim, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de Shelamim, y os serán por memoria delante de vuestro Elohim, yo Hashem vuestro Elohim. Después tenemos en otra parashá el alzamiento de la nube. El alzamiento de la nube. Esta parashá, por supuesto, que va unida con la siguiente, con la 37, que se llama Shelach Lecha. Llegó el momento en que los Bene Israel deben de entrar a la tierra prometida. Espiritualmente están listos. De hecho, han pasado siendo entrenados durante un año en el Har Sinai. Y es acá donde, hoy que Israel está listo, la nube se alza del Mishkan, porque ha llegado el momento de avanzar hacia la conquista de la tierra prometida. Por eso es que lo siguiente que tenemos es el alzamiento de la nube del Mishkan y la partida del pueblo, siguiendo la nube. Vamos a leer esta parte del capítulo 10. Vamos a leerla solo de corrido para cerrar la sesión de Torah de esta mañana. Leemos solo de corrido. Versículo 11. Así nos quedan los últimos dos capítulos para la siguiente clase, el 11 y el 12. Dice el versículo 11, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinai según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Y de ahí donde parte la siguiente parashá. Pero sigamos. Partieron la primera vez al mandato del Eterno por medio de Moshe. La bandera del campamento de los hijos de Yehudá comenzó a marchar primero por sus ejércitos. Y Naashón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Naashón, el personaje que le dije que se tiró al agua en el Yam Suf. 15. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isahar, Natanael, hijo de Tzuar. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Zebulún, Eliab, hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gershón y los hijos de Merari que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Reubén por sus ejércitos. Y Elitzur, hijo de Sedeur, estaba sobre el cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Shimón, Shelumiel, hijo de Surishadai.
Y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Versículo 21. Luego comenzaron a marchar los quejatitas llevando el santuario. Y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaban el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos. Y Elishama, hijo de Amiud, estaba sobre el cuerpo de ejército. Versículo 23. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Menashe, Gamliel, hijo de Pedatsur. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Binyamin, Abidán, hijo de Gedeoni. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos a retaguardia de todos los campamentos. Y Ahiezer, hijo de Amishadai, estaba sobre el cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Asher, Pagiel, hijo de Ochrán, dice en hebreo. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Naftali, Ahira, hijo de Enán. Este es el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Entonces dijo Moshe a Obab, hijo de Reuel Madianita, a su suegro, o sea, a Itro, que tiene varios nombres. Dice Moshe a su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual el Eterno ha dicho: yo os lo daré, ven con nosotros y te haremos bien, porque el Eterno ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y no serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que el Eterno nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte del Eterno camino de 3 días. Y el arca del pacto del Eterno fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube del Eterno iba sobre ellos de día y desde que salieron del campamento. Versículo 35. Si usted tiene un texto en hebreo y sabe leer en hebreo, familiarícese con este versículo. Si usted no sabe hebreo, busque este mismo versículo 35 en fonética. En Cábala se nos enseña que cuando hay enemigos que se levantan contra nosotros, hay que recitar este versículo 35. ¿Y qué ocurre? Cuando acá en Malhut, la tierra, el mundo físico, nosotros invocamos al Eterno con el versículo 35, esa invocación sube a los mundos superiores, y de los mundos de arriba nos vendrá la ayuda en contra de nuestros enemigos. Cuando hay enemigos, la Cábala nos dice que entre otras enseñanzas u otras herramientas espirituales, hay que clamar al Eterno con el versículo 35. Dice: cuando el arca se movía, Moshe decía: levántate, oh Eterno, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Eso es lo que debemos de decir. Eso es lo que debemos de invocar.
¿Qué es lo que debemos decir? En hebreo se lee y hay tantos secretos en este versículo. Aquellos que tienen un texto hebreo incluso van a ver la nun normal y la nun invertida solo en estos versículos finales, que eso tiene su propia enseñanza cabalística. Entonces hay que decir, Kuma Adonai, vaya futsu oyeveja, vaya nusu me saneja mi paneja. Kuma Adonai, vaya futsu oyeveja, vaya nusu me saneja mi paneja. Levántate, oh Eterno, y entonces se desparramarán tus enemigos y huirán tus adversarios de delante de ti. Es el versículo 36. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Eterno, a los millares de Israel. ¡Qué bueno! Bien, nos quedamos acá con esta sesión de Torah de la parashá número 36, la parashá Behaloteja. Bezrat Hashem. Im irtze Adonai, con la ayuda del Eterno, si el Eterno quiere, continuaremos a las 17 horas con 45 minutos hora de El Salvador. Un cuarto para las 18 horas, un cuarto para las 6 de la tarde, hora del Salvador, con el capítulo 11, y veremos si nos da el tiempo para abrir el 12, para finalmente hacer nuestra ceremonia, la Havdalah de este Yom Shabbat. Así que, Shabbat Shalom para todos.